Exactamente, volvimos y estamos con Punto Emprendedor y ya con nuestro invitado dentro de esta pecera, como nos gusta decir a nosotros. Bienvenido, Damián, un gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer charlar un rato con ustedes. Bueno, mira, fue gracioso cuando llega Damián porque nos dice, ¿de qué vamos a charlar el día de hoy? ¿En qué faceta me necesitan hoy? Lo bueno de esto es que Damián nos dijo que sí, más allá de no saber de qué, qué íbamos a hacer. No, es que ya le había dicho que no destacar. Y me sentí culpable porque no, en ese momento estaba muy en la vida. Muy recién padre y totalmente acomodándome y dije, sí, vemos que ¿qué hacemos? Vemos qué hacemos. Porque bueno, con Damián quisimos ya, fue uno de los primeros invitados que habíamos anotado en la agendita, ¿se acuerdan? Sí. ¿Ustedes, compañeras? Así que bueno, por fin estamos acá y vamos a conversar un ratito. Se nos dio en el programa 54. Bueno, en algún momento iba a suceder. No, yo quería, para el público que no lo conoce, para los oyentes que nos estén escuchando, si quisieras hacer una presentación con las palabras que vos elijas, nosotros a nuestros invitados le damos esa oportunidad de presentarse como quiera. Bueno, soy periodista, tengo un medio de comunicación, Mundo de Empresas, me considero emprendedor, con algunos otros proyectos fuera de lo periodístico en marcha, que también me apasionan igual que el periodismo, y se podría decir que también acompaño en asesoramiento a algunas empresas o proyectos que lo requieran, también en comunicación y marketing, que son cuestiones en las que me formé, digamos. Bien. Buena presentación. Buena presentación, buen resumen. Sí, sí. Dijiste que en primer lugar soy periodista. Sí. ¿Cómo nace esa vocación por el periodismo? La verdad que lo que estudié es periodista deportivo y locución nacional, por separado en Córdoba. En su momento era muy caro hacerlas juntos, así que tuve que hacerlas por separado. Una profesión que la verdad que me gustó desde chico. No recuerdo el momento en mí en que dije quiero ser periodista, no lo recuerdo, pero sí que la verdad que me gustaba comunicar, sobre todo relacionado al deporte, durante mucho tiempo, hasta que tuve la posibilidad de hacer periodismo no deportivo y me sentí mucho más cómodo y atraído por la profesión en ese ámbito y abandoné todo lo que era periodismo deportivo. Pero no sabría decirte si hubo un momento o algo en especial. Simplemente al gustarme, jugué mucho tiempo al básquet, me gustaba mucho ver y demás, y todo el tiempo leer revistas, medios, consumir lo más que pudiera relacionado al básquet, que como que bueno, en un momento dije, quiero hacer eso. Claro, quiero dedicarme a esto. Sí, de hecho, hasta te diría que uno de los primeros libros que compré relacionado al periodismo se llamaba Cómo ser su propio jefe de prensa, y tenía como ilusión en aquel momento, apenas empecé a estudiar, ya los últimos meses de los 17 años, de ser jefe de prensa de algún equipo de básquet en algún torneo importante, que se me dio años después, digamos, con Ameguino acá jugando la segunda categoría más importante del país. Durante mucho tiempo fui jefe de prensa ahí. Así que por ahí vino más que nada, ¿no? Bien. Por ver y leer trabajos de otros también. Sí, permanentemente, sí. Sos ahora en realidad la cabeza fundadora, ¿no?, de Mundo Empresas. ¿Por qué o cuál fue la motivación de empezar a crear este portal, este canal de comunicación, y por qué este enfoque hacia el mundo de empresas, emprendedores, pymes? Por un lado, básicamente casi por lo mismo que te contaba recién, Mundo de Empresas nace porque es lo que me gustaba consumir y leer a nivel periodismo. Yo por ahí me di cuenta que entre tantas páginas y tantas opciones que hay en el momento de informarse, siempre optaba por leer la historia de alguna empresa, de algún proyecto, de algún emprendimiento, o qué hubo detrás de tal o cual marca, y me atraía eso. Era básicamente ya en un momento lo único que leía por sobre cualquier otro tipo de información, y digo, ¿por qué no hacer el medio que me gustaría leer en Villa María? Más allá de que en Villa María está desde hace más de 15 años, no sé exactamente cuánto, la revista Claves, que básicamente se dedica al mismo nicho, pero digo, ¿por qué no hacer algo así, que a mí me gusta, de lo que a mí me gusta leer, el medio que yo quisiera leer en Villa María? Y de esa forma es que nace un poco la idea en pandemia, por ahí, con un poco más de tiempo y demás, pensándolo, y
quizás al principio medio dubitativo por el hecho de que justamente en realidad yo estaba abocado a muchísimas otras compromisos laborales. En el periodismo, ya sea acá mismo en el diario, en el canal de la universidad y demás, en el mismo Meino. Y bueno, empecé y digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Por ahí sin tantas expectativas desde lo que se pudiera llegar a convertir en medio, sino en ver si me reencontraba a mí mismo con la profesión también, porque estaba un poco desgastado, muchos años quizás haciendo cosas muy parecidas, por no decir lo mismo. Entonces esto también fue un poco una búsqueda de reencontrarme con esta pasión por el periodismo en mundo de empresas. No, yo quería preguntar si esta iniciativa nace pura y exclusivamente desde vos, si hoy te acompaña un equipo, si es así, cómo está conformado. A nivel periodístico me acompaña Macarena Pereira, periodista que también trabajó acá en el diario, que es una profesional excelente, quien también se escribe las notas que suelen ver publicadas a nivel de emprendimientos y demás. Y sí, recibí mucho asesoramiento, si se quiere, por parte de gente amiga que se dedicaba a cosas puntuales que necesitaba, sobre todo en el inicio, a nivel desarrollo web, a nivel marketing, que después con el tiempo uno ya lo fue pudiendo hacer uno mismo, supliendo. Y también a nivel, digamos, mantenimiento web, también tercerizado, pero todo lo que está relacionado al periodismo soy yo y Macarena, y no mucho más. No porque no quisiéramos agrandar el equipo o ser más en el proyecto, sino porque tampoco nos corre nadie, digamos, en ese sentido. En la medida en que se dé, bienvenido sea, y si no, estamos bien. Si hay algo que me planteé desde que hice Mundo de Empresas fue justamente que sea un trabajo en donde, ya que voy a ser mi propio jefe o mi propio empleado, que sea cómodo, ¿no? Claro. No andar corriéndome con los tiempos o atrás de algo, que uno tenga que estar corriendo sí, sobre todo con tiempos, y poder hacerlo en forma tranquila. Si hay algo que tiene este nicho, o por lo menos como nosotros lo tratamos y lo trabajamos, es que ninguna noticia es para ayer, como suele pasar a lo mejor en los medios tradicionales, en donde hay cosas que tienen que comunicar ya, y entonces lo hacemos con tiempo, lo trabajamos el tiempo que queremos, que necesitamos, y eso está bueno. Así que por ahora ese es el equipo, pero siempre abiertos a que si hay que crecer, se crece, digamos. Buena perspectiva. Sí, yo quiero saber otra perspectiva. Por lo que estuvieron viendo hasta ahora, ¿cómo describirían todo este panorama, todo este ecosistema emprendedor y de empresas que hay en Villa María? La verdad que es extremadamente rico, heterogéneo y sobre todas las cosas muy pujante, en el sentido de que permanentemente van surgiendo o no surgiendo o consolidándose proyectos, ya sea los que uno puede definir como emprendimientos o empresas que emprenden, que no dejan de ser emprendedores dentro de quizás grandes estructuras, pero que no dejan de ser emprendedores. Y la verdad que el de Villa María es admirable. Por ahí uno se acostumbra a ver lo que tenemos acá, ¿no? A andar por un bulevar y ver que está lleno de negocios muy variados, o ir un poco más allá y, no sé, Ruta 9, y encontrarse sobre la Perón con industrias, y ni hablar de que ha tenido la posibilidad de ingresar al parque industrial, la variedad y cantidad de proyectos que hay. Y es como que uno se acostumbra a que esto acá es así, y cuando, bueno, ni hablar a nivel ferias también, la cantidad de ferias que hay en Villa María que albergan a decenas y decenas de emprendimientos y emprendedores. En realidad, cuando uno empieza a conocer otros ecosistemas de otras localidades, de otras provincias, se da cuenta que no es tan grande, no es tan fuerte, no es tan variado como el que tenemos, ¿no? Claro. Pasa que, bueno, uno lo tiene acá y es como que se acostumbra. El Parque Industrial de Villa María debe ser uno de los mejores de la provincia, y si no mucho más. El clúster de impulso tecnológico que agrupa a las empresas tecnológicas de Villa María, o por lo menos a la mayoría, siempre por volumen y por determinadas variables que se toman para medir, ha estado entre los mejores del país. Entonces hay un montón de cosas que uno da por hecho de que acá pasan, y en realidad hacen a que esto conforme un ecosistema realmente especial. Y hay muchas cosas que permiten esto, como son las universidades,
como son ciertas facilidades logísticas a nivel geográfico, y porque hay algo que quizás no lo puedo describir, que está en el gen del villamariense o de quien anda por acá, de la cultura decir, también, emprendemos, claro, y hacemos y vemos, y hay tantos que han hecho, que aparecen y que prueban y que después terminan trascendiendo, y que te enterás de que desde Villa María hay un pequeño emprendimiento que hace tal cosa al mundo, o que se consolidó y que fabrican algo que se vende en todo el país y que ni nos enteramos. A mí me ha pasado, y es algo de lo más lindo que me pasa diariamente en este proyecto de Mundo de Empresas, que es descubrir emprendimientos o empresas que realmente no sabía que existían. Me pasó, por ejemplo, con San Seferino, que está aquí en Villa María, en calle Corrientes, es una fábrica de caramelos. Mirá. Y cuando publiqué esa nota, me escribió un montón de personas que dijeron, no tenía idea que en Villa María era una fábrica de caramelos. Claro. Yo tampoco, sinceramente, investigando y averiguando, y después charlando con su dueño, que nos abrió las puertas, la conocí. Pero así hay un montón de cosas, un montón. Y que creo que tiene una variedad realmente grande, porque uno podría pensar que Villa María históricamente tiene proyectos relacionados a la alimentación, al agro, al lácteo, que es real, como después se fue ampliando para el rubro quizás metalmecánico, con muchas industrias en el parque industrial y demás, y cómo ahora todo lo que tenga que ver con las con las TICs, con las empresas relacionadas a lo tecnológico, ha crecido de manera exponencial en los últimos años, que también no dejan de sorprender. Así que la verdad que es un ecosistema emprendedor, industrial, productivo, extremadamente rico, y con muchísimos factores que permiten que sea así y que siga creciendo, digamos. Ni hablar, por ejemplo, la incubadora que tenemos en Villa María, sí, que ahora la hacen en forma conjunta a ERCA y la Universidad Nacional, antes la hacían en forma separada. También uno da por hecho que una vez al año lleno un formulario y puedo meter mi proyecto ahí, sí, y me van a acompañar gratis profesionales durante 6 meses para darme herramientas. Y no es tan común, ¿no? Realmente tenemos algo acá que vale la pena aprovechar, y si mucha gente por ahí no se anima o no cree que su proyecto está en condiciones de algo así, pero la verdad que hay que aprovecharlo porque... Es el lugar. No, es que además en muchos otros lugares no existe algo así, ¿no? Bueno, eso es uno de los tantos factores que hace que este ecosistema productivo y emprendedor sea tan importante acá en Villa María. Cubrís historias y buscás historias también. ¿Hay alguna que hasta el día de hoy te emocione, te impacte, no sé, que sea como, che, me marcó mucho ir a cubrir esto y conocer esto? No sé si alguna en especial, en algún proyecto. Sí me impactan muchísimo aquellas que logran trascender. Cuando conocí, por ejemplo, Reality Team, que es un proyecto que está desarrollando actualmente un videojuego que se llama Gauchos Inmortales, que todavía está en desarrollo. Hace poquito hablé con Lucio, quien es el que está al frente de este proyecto. Ellos ya hacían videojuegos para empresas del mundo. Y así te enterás de un montón de proyectos, como por ejemplo, no sé, hay una empresa en Villa María que se llama Autex Open, que es difícil entender a qué se dedica dentro de estas del rubro tecnológico, pero también trabaja para empresas o brinda servicios para empresas de Australia, un montón de lugares. La verdad que hay muchísimos proyectos que uno no puede cuantificar realmente lo importante que son, y que quizás ni siquiera tienen una gran estructura que uno pase al frente de un galpón inmenso, claro, ni siquiera hace falta eso, ¿no? Pero que están. Y después a nivel alimentación, por ejemplo, que es algo muy fuerte aquí en Villa María, yo siempre destaco el proyecto de Ruth Picos, Frulati, que quizás muchos lo han visto con sus yogures y otros productos en verdulerías, dietéticas y demás, que cuando la conocí a ella estaba en el garage de su casa, en un pequeño garage, con una ollita prácticamente, haciendo yogur en escasas cantidades, y hoy está instalada en el parque industrial, claro, agrandando su producción e intentando abastecer a grandes cadenas, si se quiere, o intentando dar ese paso en algunos años, que no son pocos, porque para ellos, digo ellos, porque también está Agustín, su pareja, deben haber sido años de muchísimo trabajo y esfuerzo, pero uno lo ve afuera y dice, che, qué rápido que lo hicieron. En realidad no, pero viéndolo en perspectiva, ese tipo de proyectos son los que más me llaman la atención, como
por ejemplo, también el MC, que con un producto tan simple y fácil de copiar, que cualquiera de nosotros podemos hacer un alfajor de maicena en media hora, ellos han logrado hasta hace poquito exportar, que era algo que se habían puesto como sueño y que Joaquín Bonpreci, ahí una de quienes está a cargo, me contaba que por ahí ni ellos lo pueden creer, de que con un producto que siempre fue y bueno y que se plantearon hacerlo de la mejor manera, pero que, como decimos, es alfajor de maicena, es alfajor muy de fácil maicena, de hacer, digamos, ¿no? Y han podido diferenciarse y crecer ese tipo de proyectos que realmente son muy interesantes, como también a otros que son muchísimo más pequeños, pero que detrás tienen mucha historia, seguramente. Sí, o hay... me conmueve mucho aquellas personas que tienen un empuje muy grande, más allá de si su proyecto funciona o no. Me pasó una vez de conocer un proyecto que había participado de Incubacor, la preincubadora del gobierno de la provincia de Córdoba hace algunos años, que había inventado, desarrollado, pero sí, prácticamente inventado una máquina para hacer tutucas. Que no sé si saben cómo se hacen las tutucas, pero es de forma muy rudimentaria, es una explosión contra la pared, básicamente. Y hasta el día de hoy entiendo que no lo pudo poner en marcha, pero cuando me senté a conocer su proyecto, digo, ojalá alguien te ayude y ponga la plata que hay que poner, porque básicamente es el único impedimento, ¿no? que era el económico. Sí, que generalmente ese es uno de los factores más importantes. Digo, una de las grandes barreras. La falta de financiamiento. Exactamente, sí. Una de las grandes barreras que uno ve en muchos proyectos para, quizás no empezar, pero sí para escalar, es el financiamiento. Sí. Después de escuchar tantos testimonios y tanta gente que te habló sobre su emprendimiento, sobre su empresa, ¿podrías resumir sus historias y dar un consejo? Sí, en realidad creo que si hay algo que aprendí de todo lo que he escuchado es que hay que hacerlo. Lo que quieras hacer, hacelo, probá. Básicamente en el medio podés perder mucho tiempo, plata, por sobre todas las cosas, cuando uno no tiene todos los medios económicos para iniciar algún proyecto, pero que hay mucho más por ganar que por perder. Creo que todos los proyectos, o la mayoría, terminan teniendo este factor común, se animaron a hacerlo, y creo que a mucha gente le pasa de que se le ocurre tal o cual idea, y a lo mejor se la comenta un amigo, un familiar, y al tiempo aparece alguien que lo hizo y dice, mira, yo había pensado eso. Bueno, esa es la diferencia entre los que emprenden y los que no, básicamente decidir hacer y poner manos a la obra. Me parece que eso es algo fundamental, y que, si bien, como decimos, hay muchísimas barreras, también hay muchísima gente dispuesta a ayudar en Villa María a que puedas hacer o concretar ese proyecto, y que es cuestión simplemente de golpear una puerta, como puede ser la incubadora de emprendimientos de Arque de la universidad, o incluso otros proyectos, porque también en Villa María creo que hay una comunidad, sobre todo de jóvenes empresarios, más que nada, muy fuerte, dispuestos a ayudarse. No me cabe duda que hoy, si caes a una empresa donde hay un joven empresario y le preguntás, mira, quiero hacer galletitas y no sé cómo hacer esto, si tiene algún consejo o algo de lo que ha hecho que te pueda ayudar, te va a ayudar, seguramente. Por eso creo que hay que animarse, básicamente. Mira, es un factor, que quería decir que vienen varios... ya tuvimos varios entrevistados que son emprendedores, y todos hablan, obviamente, desde su experiencia también, y todos nos dicen cosas distintas, pero al final del día es como esto, ¿viste? Como animarse, digo. Uno tiene muchos desafíos, muchos errores, muchos aciertos, pero nunca se va a enterar si no se anima más allá de lo lógico. Sí, sobre todo tampoco esperar el momento perfecto. No sé quién la dijo, pero hay una frase en el mundo del emprendedurismo muy, muy conocida, que es que si estás orgulloso de la primera versión de lo que vas a hacer, quiere decir que te demoraste mucho en hacerlo. Que en realidad la primera versión no debería generarte orgullo, pero tenés que hacerla, largar y después ver. Y creo que por ahí pasa muchas veces eso, que hay excusas ahí a montones. La cosa está en encontrar mucha más fuerza de voluntad y ganas que excusas para poder empezar a hacer algún proyecto. Vos, antes de comenzar, en realidad nos dijiste, también me considero emprendedor porque tengo otra perspectiva, tengo otros emprendimientos. ¿Cómo percibís vos a la persona emprendedora? Digo, ¿cómo la describirías? Che, una persona emprendedora es esto. Creo que, sobre todas las cosas, es una persona que tiene muchísima voluntad
está dispuesta a dedicarle muchísimo tiempo, esfuerzo, horas y horas y horas y desgaste a su proyecto, y por sobre todas las cosas también dispuesta a arriesgar. Creo que eso puede definir a un emprendedor, digamos, en nuestras tierras, en nuestra zona. Si vas a emprender, sí o sí vas a arriesgar. Si tenés la disponibilidad económica, estás arriesgando tiempo que nadie te lo va a devolver. Y si no tenés la disponibilidad económica, además estás arriesgando plata. Claro. Entonces, en definitiva, es alguien dispuesto a arriesgar y a hacer, pero por sobre todas las cosas con muchísimas ganas de ir detrás de no sé si un sueño, porque no todos los emprendimientos nacen a raíz de un sueño, pero sí de un objetivo. Ya sea lograr simplemente una mejora en tu pasar económico, estoy trabajando y emprendo porque quiero ganar más, vivir mejor o tener más tiempo, lo cual es una mentira. El que emprende va a tener menos tiempo, por lo menos durante mucho tiempo, pero durante muchos años. Pero puede ser eso, puede ser un gran sueño, puede ser simplemente el hecho de haberse dado cuenta de algo. Hay algo que también hay muy común entre los emprendedores en Villa María, por lo menos que me ha tocado conocer, es que son emprendimientos que nacen para dar respuesta a algo que muchos no nos habíamos dado cuenta que era un problema, sobre todo relacionados muchos a la economía circular, por ejemplo. Muchos proyectos que nacen porque tal industria genera X desperdicio y terminan pudiendo aprovecharse ese desperdicio y genera otro emprendimiento. Entonces, la verdad que hay muchos factores que van equilibrando también. Sí, que hacen. Pero básicamente es las ganas, en definitiva, de salir de la zona de confort, ¿no? Hablabas antes de que se lo tomaban con calma, que iban sin apuro, sin prisa, que nadie los perseguía, ¿no? Y estábamos hablamos mucho sobre muchos otros proyectos. En cuanto a tu proyecto personal, Mundo Empresas, ¿qué esperamos para el futuro? ¿Cuáles son los próximos objetivos? ¿Hay algún techo próximo? No, la verdad que algo que habíamos planteado desde un inicio era poder regionalizarlo un poco más. Lograr darle voz a muchas empresas y emprendimientos también de la región, que si bien lo hemos hecho, pero no tan fuertemente. Eso creo que es un objetivo, un desafío, poder hacerlo. Es así como lo es Villa María, toda la región que abraza la ciudad es extremadamente rica y muy productiva, y creo que hay mucho por contar ahí también. Así que eso sería uno de los grandes desafíos, ¿no? Poder hacer lo que estamos haciendo un poco más ampliado en cuanto a radio de cobertura, digamos. Bien, bien. Antes de despedirnos, porque ya estamos llegando al final de nuestro programa, si no me equivoco, no veo el reloj acá, entonces estoy chequeando la información. Quería pedirte que nos cuentes, bueno, cómo podemos contactarnos con vos. Si tenemos un emprendimiento y te lo queremos contar, por ejemplo, ¿podemos hacerlo o esperamos a que vos nos descubras? No, la verdad que a través del Instagram, ahí en la página, incluso también mundoempresas.com.ar, o en el Instagram está mi teléfono, digamos, es simplemente cuestión de escribir y de contar qué están haciendo. Por ahí, obviamente, lo que puede llegar a suceder es que simplemente tardemos un poco más, porque hay otros proyectos, otras notas por hacer, porque, como decimos, tampoco es que salimos corriendo detrás de la noticia. Esto nos pasa también un poco creo que como consumidores, a nivel general de lo que sea, estamos extremadamente abrumados de información de todo, y también intentamos no convertirnos en un problema más a la hora para el consumidor en sí, ¿no? Si yo te diera 10 excelentes notas para leer por día, no las vas a leer. Ni a ver si te las publico en un reel o lo que sea. Claro. Entonces también pasa un poco por eso, ¿no? De ser un poco coherente en lo que en realidad el lector puede dedicarle de tiempo para leer y demás. Por eso es que quizás no van a ver todos los días un montón de notas sobre un proyecto diferente, porque consideramos que quienes son nuestros lectores, que no es todo el mundo, es un público muy de nicho, te tiene que gustar realmente enterarte sobre este tipo de cosas.
generalmente no le sobra el tiempo, entonces elige muy cuidadosamente qué leer y queremos estar dentro de esa elección, sin ser abrumadores tampoco con la cantidad de información, digamos. Perfecto, entonces tu Instagram. mundoempresas.ar. Perfecto, ahí está toda la data que lo pueden empezar a seguir a los chicos entonces para ir leyendo las notas. La verdad que yo debo decir que soy muy fanática de las notas de Mundo Empresas. Lo sabemos, lo sabemos. Debemos Muchas admitir. Debemos admitir. Pero no, realmente creo que espacios como ese, ¿no? De tener también un tipo de nota en el que uno se pueda sentar a leer algo con tiempo, está bueno porque nos saca un poco de esto que vos decís, ¿no? De lo instantáneo, de lo rápido, de tener que leer todo en 2 párrafos, ¿viste? Estamos muy acostumbrados, a mí me pasa que estamos muy acostumbrados a leer en copies de Instagram toda la información. Incluso como comunicadores, tener que llevar eso también, ¿no? Contar historias en 2 párrafos de Instagram. Igual es un poco lo que intentamos hacer nosotros con el segmento de los miércoles, Claro. que le damos espacio a un emprendedor, es también darles ese espacio, como haces vos, solo que en formato radio, en nuestro ¿Vos caso. estás diciendo que le Totalmente. robamos el contenido? No robamos el contenido, ¿En son vivo? formatos completamente distintos. Sí. No, además, No, pero nos sí, nutrimos. tienen el mismo Yo diría que objetivo. nos nutrimos, no que nos copiamos. Tiene el mismo además objetivo. creo que, digamos, si yo tendría que definir también dentro de alguno de los objetivos que me puse como medio de comunicación del mundo de empresas y que me parece que sucede con programas como este o con todo aquel que le dé lugar a una empresa, un proyecto, un emprendimiento, es el efecto contagio que tiene. La verdad que ha habido un montón de personas que me dijeron que emprendieron por leer tal o cual historia, no una nota mía. Sí. La historia detrás de esta empresa y demás, porque uno por ahí idealiza ciertas cosas no, mirá, qué interesante, a mí me encantaría hacer galletitas, pero no tengo la plata, andás a ver atrás lo que hace falta. Y cuando te enterás cómo alguien sí empezó un proyecto, decía, no es tan difícil, ¿no? Claro. O al menos, si alguien más pudo, ¿por qué no? Y ese efecto contagio creo que es muy importante. Si hay algo también que ha cambiado en el último tiempo con las nuevas generaciones, sobre todo dentro de las empresas, es que se han animado a contar cómo lo hacen, sin miedo. Por ahí quizás generaciones un poco más grandes eran un poco más reticentes a darte la información o contarte tu historia o decirte qué hicieron, en qué invirtieron, cómo lo hicieron. Y hoy es muy raro que no te abran unas puertas de una empresa y te digan, acá hacemos esto así, lo hicimos así, por esto, nacimos así, nos equivocamos en esto. Ya sea para un medio de comunicación o simplemente para compartirlo con alguien. Y eso creo que genera un efecto contagio que en definitiva le sirve a todos, más gente todos. emprendiendo. Muchas gracias, Damián, por venir, por acompañarnos. Por Un gusto. Seguramente lo estemos molestando en algún otro momento. Completamente, Porque, que lo bueno, espere. así como se contagian los emprendimientos, también nos contagiamos nosotros. Así que bueno, un gusto tenerte acá.